en un valle perdido, entre colinas suaves, donde las calles eran de tierra, y el tiempo parecía haberse detenido, se encontraba el pueblo de la esperanza. Un lugar con un nombre tan irónico, que resonaría en el alma de sus habitantes. Los días de verano eran largos y calurosos, y las noches traían un aire fresco, un susurro de paz. La vida era simple y monótona, pero bajo esa superficie tranquila, bullían los sueños frustrados, y los anhelos rotos. El estancamiento era una niebla silenciosa, que lo cubría todo. Los jóvenes como Marco, el artista, soñaban con escapar. Su estudio, un garage polvoriento, era el mausoleo de su ambición, una prisión más que un refugio. Su abuelo y su padre le habían inculcado una verdad cruel: el arte no da de comer. Marco, con las manos manchadas de pintura, se sentía atrapado entre el deber y el deseo. Ana, la viuda, vivía en un tormento de recuerdos. Su esposo, Roberto, había muerto tras una larga enfermedad. Ella no podía dormir. Las imágenes de su sufrimiento la atormentaban. No era que no lo amara, sino que los recuerdos felices se habían ahogado en el mar de su dolor. Ella solo quería recordar a Roberto, el herrero, fuerte y alegre, no a la sombra que la enfermedad había dejado. Y luego estaba Carlos, el granjero, un hombre de manos callosas y mirada baja. Su socio lo había estafado en la venta de sus tierras, dejándolo con nada más que la humillación. La venganza no era una necesidad de dinero, sino una búsqueda de honor, un intento de recuperar algo que le habían robado. En esa atmósfera de anhelos no cumplidos y penas sin resolver, un día de verano, llegó el heladero, no en un camión alegre y colorido, sino en un viejo carrito oxidado que chirriaba con un sonido metálico. El toldo estaba descolorido, y la pintura se caía a pedazos. No tenía música, solo el tintineo lúgubre de unas campanillas que sonaban a hueso contra hueso. El hombre que lo empujaba era un anciano de rostro arrugado, con una sonrisa fija que nunca llegaba a sus ojos, tan fríos y vacíos como dos canicas de cristal. Se instaló bajo el roble de la plaza, un árbol tan viejo que sus ramas parecían garras retorcidas. En una pizarra de tiza, escribió los sabores. No eran los habituales. Eran promesas en forma de postre al sabor del éxito, de un limón que prometía la acidez de la ambición, sabor del olvido, un blanco inmaculado como la nieve sobre una tumba, y sabor de la venganza, un chocolate negro, amargo y tentador. La gente, al principio, desconfió, pero la desesperación es un veneno que nubla el juicio. El primero en caer fue Marco en el heladero. Sin que él pidiera, nada le ofreció el sabor del éxito gratis. Marco lo comió, y al día siguiente, un famoso crítico de arte, que se había averiado en el pueblo, vio su obra, y le ofreció la oportunidad de su vida. Marco estaba en éxtasis, pero su felicidad se rompió en pedazos cuando supo que el mecánico que iba a ayudar al crítico era su mejor amigo, y había sufrido un accidente quedando en coma. Marco supo, con una certeza helada, que el precio de su éxito había sido la desgracia de su amigo. Desde el roble de la plaza, la sonrisa del heladero se hizo un poco más amplia, un poco más torcida. El rumor se extendió. Ana, desesperada por escapar de su dolor, buscó al heladero y le pidió el sabor del olvido. Lo comió, y la paz llegó, pero no como ella la imaginaba. Con la tristeza de la pérdida, también se desvanecieron los recuerdos de los momentos felices. El sabor del helado no había borrado la pena, sino a su esposo de su memoria. Su vida se volvió un lienzo en blanco, sin la felicidad ni la miseria que la hacían humana. Carlos, atormentado por la humillación, pidió el sabor de la venganza. Días después, su ex socio lo perdió todo. Pero Carlos
no se sintió victorioso. Una calpa terrible, un frío que venía del centro de su estómago, no lo dejaba dormir. Y en la distancia, la figura del heladero observaba, como un parásito alimentándose de la desesperación. El único que notó el patrón fue Leo, un niño observador que pasaba la mayor parte del tiempo con su abuelo. A diferencia de los demás, Leo no jugaba con los otros niños, lo que lo hacía un forastero, y le permitía ver cosas que los demás no veían. Su abuelo, el sabio del pueblo, le contó sobre seres antiguos que se alimentan de las emociones humanas. Le advirtió que el heladero no vendía helados, sino que consumía la miseria que dejaba a su paso. Leo, viendo cómo la alegría instantánea se convertía en un dolor perdurable, decidió enfrentarlo. Una tarde, con el chirrido de las ruedas del carrito como banda sonora, se paró frente al anciano. «He visto lo que haces», dijo, con una voz que, aunque temblorosa, era firme. «No vendes helados, robas la felicidad». El heladero se rió en un sonido seco y hueco. Le ofreció a Leo un helado especial, uno sin nombre, con un color iridiscente, el sabor de la valentía. «Cómelo, y tendrás el coraje para enfrentarme. Serás el héroe de tu pueblo», le susurró. Leo miró el helado, tan hermoso y tentador, era una trampa. El heladero no le estaba ofreciendo el valor, sino la desesperación del fracaso. Leo miró al anciano a los ojos. «El valor no se compra», dijo con una voz que ya no temblaba. «Ya lo tengo, dentro de mí». La sonrisa del heladero se desvaneció. La figura del anciano se deformó, volviéndose una sombra oscura de la que emanaba el olor del miedo y la derrota. Pero Leo no se movió. Había entendido la verdad. El poder del heladero no venía de sus helados, sino del deseo de la gente. Al negarse a comer el helado, Leo le estaba negando el combustible que necesitaba para sobrevivir. La criatura, al ver que no podía tentarlo, se encogió sobre sí misma, y, con un susurro que sonaba a hojas secas, se desvaneció en el aire. El viejo carrito se convirtió en una pila de chatarra oxidada. El heladero se fue, pero sus helados dejaron una cicatriz en la esperanza. Marco, aunque famoso, vivía con la culpa. Ana pasaba los días mirando fotografías con la sensación de que algo le faltaba. Carlos era un hombre vacío. La lección había sido dura, y el pueblo la aprendió de la peor manera. La felicidad instantánea no existe, y los deseos, si se cumplen demasiado rápido, pueden dejarte sin nada. A partir de entonces, el abuelo de Leo empezó a contar la historia a los niños, no como una leyenda, sino como un recordatorio. La historia de un verano en el que la felicidad tuvo un precio, y un niño que, sin saberlo, salvó al pueblo al no pedir un deseo. Si te gustan los relatos de terror, no olvides suscribirte y darle a me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. Recuerda que por el mes de octubre tenemos video nuevo todos los días.